Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, donde no nos guardamos absolutamente nada. Ya saben que aquí analizamos al detalle las relaciones más apasionantes, los momentos más intensos y, por supuesto, los rumores más jugosos del mundo de las series turcas. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una relación que nos tiene a todos enganchados, la de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Sí, hablamos de Senkalkapm, o Love is in the air como la conocen muchos. Hoy vamos a explorar un tema que ha estado revoloteando en el aire, como una abejita buscando miel, ¿celos en el paraíso? Serkan y Eda, esos dos tortolitos que parecen vivir en una burbuja de amor eterno, ¿realmente experimentan los demonios de los celos? ¿O es solo una cortina de humo creada por los guionistas para mantenernos al borde del asiento? Bueno, no se vayan a ningún lado porque hoy destapamos toda la verdad. Pero antes de empezar con este análisis explosivo, déjenme recordarles que le den al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán los mejores chismes, las teorías más locas y los análisis más profundos de sus series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Eda, una pareja que comenzó con un contrato y terminó con un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Desde el principio su relación estuvo plagada de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, terceros en discordia. Y aunque el amor siempre terminaba triunfando, los celos, esa sombra oscura que acecha a todas las relaciones, siempre parecían estar al acecho. Si recordamos los primeros capítulos, la aparición de Selin, la exprometida de Serkan, fue un catalizador importante de los celos de Eda. Selin, con su elegancia, su historia con Serkan y su constante presencia en la vida de él, representaba una amenaza constante para Eda. Y es que, seamos honestos, ¿quién no sentiría un poco de celos ante una ex así? Eda, con su carácter impulsivo y su dificultad para expresar sus sentimientos, a menudo reaccionaba con silencio, con indirectas o incluso con pequeños actos de sabotaje. La veíamos más distante, un poco más insegura y, definitivamente, mordiéndose las uñas por dentro. Pero los celos no eran un camino de un solo sentido. Serkan, con su fachada de hombre frío e imperturbable, también tenía sus momentos de inseguridad. Aunque le costaba admitirlo, la cercanía de Eda con otros hombres, ya fuera su amigo Ferit o incluso con otros pretendientes que aparecían de la nada, le provocaba una incomodidad palpable. Lo veíamos más serio de lo normal, más posesivo y en ocasiones, incluso un poco grosero con los rivales. Claramente el robot Bolat tenía un corazoncito que, aunque difícil de admitir, sentía celos. Ahora bien, ¿eran estos celos justificados? ¿O eran simplemente producto de la inseguridad y la falta de comunicación? Yo creo que un poco de ambas. En una relación tan intensa como la de Serkan y Eda, donde la pasión y los sentimientos están a flor de piel, es inevitable que surjan los celos. Son una respuesta natural al miedo a perder a la persona que amas, a la incertidumbre de no saber qué está sintiendo o pensando el otro. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, los celos de Serkan y Eda eran exacerbados por la falta de comunicación. Ambos tenían dificultades para expresar sus sentimientos, para hablar abiertamente de sus miedos y de sus inseguridades. En lugar de confrontar sus celos de manera constructiva, preferían guardárselos para sí mismos, lo que a menudo llevaba a malentendidos y a conflictos innecesarios. Un ejemplo claro de esto lo vemos cuando aparece Deniz, el amigo de la infancia de Eda que regresa para conquistarla. Serkan, totalmente desconfiado y consumido por los celos, empieza a actuar de manera irracional, tratando de controlar a Eda y de alejarla de Deniz. En lugar de sentarse a hablar con ella y expresarle sus inseguridades, prefiere recurrir a estrategias poco honestas y que terminan por dañar su relación. Y no olvidemos la famosa mentira piadosa de Eda sobre su viaje a Italia. Serkan, al descubrir que Eda le había ocultado la verdad, se siente traicionado y sus celos se multiplican exponencialmente. La falta de confianza alimentada por la mentira, lo lleva a dudar de los sentimientos de Eda y a cuestionar el futuro de su relación. Sin embargo, a lo largo de la serie, vemos cómo Serkan y Eda van aprendiendo a gestionar sus celos de manera más saludable. Comienzan a comunicarse de forma más abierta y honesta, a expresar sus sentimientos sin miedo al juicio y a confiar el uno en el otro. Aprenden que los celos no son una prueba de falta de amor, sino una oportunidad para fortalecer su relación, para conocerse mejor y para reafirmar su compromiso mutuo. Pero ojo, no nos engañemos. Los celos nunca desaparecen por completo.
Incluso en las relaciones más sólidas y maduras, siempre puede haber un pequeño atisbo de celos, una chispa de inseguridad que enciende la alarma. Lo importante es saber cómo gestionar esos sentimientos, cómo evitar que los celos se conviertan en un obstáculo insuperable y cómo utilizarlos como una herramienta para fortalecer el vínculo amoroso. Y en el caso de Serkan y Eda, creo que logran encontrar un equilibrio. Aprenden a confiar en el amor que sienten el uno por el otro, a superar sus inseguridades y a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Y aunque los celos puedan aparecer de vez en cuando, ya no son un factor determinante en su relación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿celos en el paraíso? Sí, los hubo. Pero no fueron celos destructivos, sino celos que sirvieron para poner a prueba su amor, para fortalecer su relación y para demostrar que incluso en el paraíso, siempre hay espacio para crecer y para aprender juntos. En resumen, hemos explorado cómo los celos, aunque presentes en la relación de Serkan y Eda, no fueron el factor definitorio. Analizamos cómo la comunicación, la confianza y el amor jugaron un papel crucial en la gestión de estos sentimientos, permitiéndoles superar obstáculos y fortalecer su vínculo. Vimos ejemplos específicos de situaciones que desencadenaron celos y cómo reaccionaron cada uno, mostrando tanto sus debilidades como su crecimiento a lo largo de la serie. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de los celos en la relación de Serkan y Eda. Me encantaría saber su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creían que los celos eran un problema importante en su relación? ¿O piensan que eran solo pequeños baches en el camino? ¿Qué consejo le darían a Serkan y Eda para gestionar mejor sus celos? Los leo a todos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme, ninguna teoría loca y ningún análisis profundo de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. *** Ampliación del análisis, celos en el paraíso de Serkan y Eda, la radiografía completa ***. Volvemos a la carga, chismosos míos. Porque después de ese primer vistazo a los celos de Serkan y Eda, me quedé con ganas de más. Y como ustedes son mi gente, mi familia salseante, no podía dejarlos a medias. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en este tema candente. *** El contexto inicial, una relación nacida del contrato ***. Para entender la dinámica de los celos en esta pareja, es crucial recordar cómo empezó todo. No fue un flechazo instantáneo, ni un amor a primera vista. No, señores, lo de Serkan y Eda fue un contrato, un acuerdo comercial con tintes sentimentales. Eda necesitaba beca, Serkan necesitaba una prometida falsa para complacer a su abuela. Un plan perfecto, ¿verdad? Ja. Como si las cosas en las telenovelas fueran tan sencillas. Esa base contractual, esa falta de cimientos sólidos basados en la confianza y el conocimiento mutuo, sembró la semilla de la inseguridad y por ende de los celos. Eda en el fondo siempre se preguntaba si Serkan la quería por ella misma o simplemente como parte del acuerdo. Serkan por su parte luchaba contra su propia incapacidad para expresar sus emociones y esa barrera hacía que Eda dudara constantemente de su amor. Selin, el fantasma del pasado ***. Volvamos a Selin, la ex prometida. No era solo una ex cualquiera, era la ex de Serkan, amiga de la familia, socia en la empresa y por si fuera poco, una mujer increíblemente segura de sí misma. Su presencia constante era un recordatorio para Eda de que había habido otra mujer en la vida de Serkan, una mujer a la que él había amado y con la que había compartido mucho tiempo. Los celos de Eda hacia Selin no eran solo románticos, sino también profesionales. Selin era una arquitecta de renombre, mientras que Eda apenas estaba empezando. La inseguridad de Eda se veía alimentada por la comparación constante, tanto interna como externa. ¿Era lo suficientemente buena para Serkan? ¿Podría estar a la altura de sus expectativas? ¿Sería siempre comparada con Selin? Serkan, aunque no lo admitiera, también alimentaba un poco esa llama. A pesar de estar con Eda, mantenía una relación cordial con Selin, justificándose con el pretexto de los negocios. Pero, seamos sinceros, ¿no había algo más ahí? Un resquicio de cariño, una duda aún que hubiera sido sí. Ese comportamiento ambiguo, aunque fuera inconsciente, exacerbaba los celos de Eda.
*** La estrategia de defensa de Eda, ironía y distancia ***. Ante los celos, Eda no optaba por la confrontación directa. Su estrategia era la ironía, el sarcasmo y la distancia. En lugar de decirle a Serkan cómo se sentía, prefería soltar comentarios punzantes, que aunque divertidos para nosotros, dejaban a Serkan desconcertado y a ella más frustrada. También recurría a la distancia emocional. Se volvía más independiente, más centrada en sus propios proyectos y menos disponible para Serkan. Era una forma de protegerse, de no mostrar su vulnerabilidad y de evitar sufrir si las cosas no funcionaban. Pero claro, esa distancia solo creaba más problemas, porque Serkan se sentía rechazado y confundido. *** El robot Volat y sus ataques de celos inesperados ***. Serkan, el hombre que parecía no sentir nada, también sucumbía a los celos, aunque de una forma mucho más sutil y contenida. Sus celos no se manifestaban en escenas de histeria ni en discusiones acaloradas. No, él era más de miradas fulminantes, comentarios sarcásticos y, sobre todo, control. Cuando Eda pasaba tiempo con otros hombres, Serkan se ponía en modo controlador. Necesitaba saber dónde estaba, qué estaba haciendo y con quién. Se volvía más posesivo, más demandante y más crítico con los rivales. Su objetivo era claro: alejar a Eda de cualquier posible amenaza. Esos ataques de celos eran especialmente divertidos porque rompían con la imagen de hombre frío e imperturbable que Serkan proyectaba. Era como ver al robot Volat con un cortocircuito, un fallo en el sistema que revelaba su lado más humano y vulnerable. Deniz, el amigo peligroso ***. La llegada de Deniz fue un punto de inflexión en la relación de Serkan y Eda. Deniz no era solo un amigo, era un amigo con intenciones. Estaba enamorado de Eda desde la infancia y regresaba con la firme decisión de conquistarla. Serkan veía a Deniz como una amenaza directa y, en lugar de confiar en Eda y en el amor que ella sentía por él, se dejó consumir por los celos. Empezó a desconfiar de todo, a interpretar cada gesto de Eda como una señal de que estaba interesada en Deniz. Su inseguridad lo llevó a actuar de manera irracional, llegando incluso a sabotear los planes de Eda y Deniz. ***. La mentira y la desconfianza, un cóctel explosivo ***. La mentira de Eda sobre su viaje a Italia fue la gota que colmó el vaso. Serkan se sintió traicionado, no solo por la mentira en sí, sino por la falta de confianza que implicaba. Para él, la confianza era fundamental en cualquier relación, y la mentira de Eda la había destrozado. Los celos, alimentados por la desconfianza, lo llevaron a dudar de todo lo que Eda le había dicho y a cuestionar la autenticidad de su amor. Estuvo a punto de romper la relación, convencido de que Eda no lo amaba de verdad. El aprendizaje, comunicación, confianza y aceptación ***. Afortunadamente, Serkan y Eda lograron superar esta crisis. A través de terapia, de conversaciones honestas y de mucho esfuerzo, aprendieron a comunicarse de manera más abierta y a expresar sus sentimientos sin miedo. Serkan aprendió a confiar en Eda y a entender que sus celos eran producto de su propia inseguridad. Eda aprendió a ser más honesta con Serkan y a no ocultarle sus miedos. Ambos aprendieron a aceptar sus imperfecciones y a amarse tal como eran. El equilibrio en el paraíso, celos como oportunidad de crecimiento ***. Al final, Serkan y Eda lograron encontrar un equilibrio. Aprendieron a gestionar sus celos de manera saludable, utilizándolos como una oportunidad para fortalecer su relación. Entendieron que los celos no eran una prueba de falta de amor, sino una señal de que algo necesitaba ser atendido. En lugar de ignorarlos o reprimirlos, los abordaban de manera constructiva, hablando abiertamente de sus miedos y de sus inseguridades. Y así, mis chismosos, es como Serkan y Eda lograron construir un paraíso en el que los celos no eran un demonio destructor, sino un pequeño bache en el camino que les permitía crecer juntos y amarse aún más. Conclusión: celos sí, destrucción no ***. En definitiva, la relación de Serkan y Eda nos demuestra que los celos son una emoción humana y que, como tal, pueden estar presentes incluso en las relaciones más idílicas. Lo importante es saber cómo gestionarlos, cómo evitar que se conviertan en un obstáculo insuperable y cómo utilizarlos como una herramienta para fortalecer el vínculo amoroso. Y en el caso de nuestros tortolitos turcos, creo que lograron la maestría en este arte.
Aprendieron a confiar, a comunicar, a perdonar y, sobre todo, a amarse incondicionalmente. Y eso, mis queridos chismosos, es el verdadero secreto para un amor duradero. Ahora sí. Espero que este análisis ampliado les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Los leo con ansias. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y salseo turco. Besitos.